A ver, a ver, a ver. Hoy tenemos a Javier Díaz de Olarte, que es responsable del Departamento Jurídico de Cedro. Estudió en Deusto, en Bilbao, y lleva desde 1999 dedicado a la propiedad intelectual. Hola, bienvenidos al programa Experto. Hoy tenemos con nosotros a Javier Díaz de Olarte, que es responsable del Departamento Jurídico de Cedro. Estudió en Deusto y lleva desde 1999 dedicado a la propiedad intelectual. Gracias. Bueno, Bienvenido, Javier. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, antes de nada, se supone que esta charla debe ser de alguna manera interactiva. De tal manera que yo voy a empezar a hablar y vosotros me vais a preguntar. En cualquier caso, como en todos estos saraos, eventos o similares, alguien manda, aquí el que manda soy yo y yo decidiré si es en ese momento en el que os respondo o el tema va a salir más tarde y por lo tanto esperamos un ratito para contestar en su caso la pregunta. La presentación no pretende ser sino una especie de guión de conceptos muy básicos y fundamentales en materia de propiedad intelectual, de tal manera que sobre cualquiera de ellos podríamos estar hablando horas y horas. No es hoy el momento para eso, simplemente se trata de que tengáis una aproximación a estas nociones básicas. Lo primero, la propiedad intelectual. Por lo tanto, sería un derecho de propiedad. Tenemos todos más o menos claro, en la sociedad en que vivimos, la idea de la propiedad sobre algo material. Es decir, está claro la propiedad sobre un bien inmueble, sobre este bolígrafo, sobre el libro o sobre una maleta. Sin embargo, en ocasiones no somos conscientes del derecho de propiedad existente sobre bienes o sobre inmateriales o sobre derechos. Y lo que es más peligroso en ocasiones para llevar a cabo una utilización legal de este tipo de contenidos protegidos por las normas de propiedad intelectual, confundimos la propiedad del soporte con la propiedad de la obra que está incorporada al soporte. Quiero decir, este libro es mío, el libro como tal, y yo con el libro, como conjunto de páginas encoladas, encuadernadas o como queramos llamarlo, puedo hacer lo que me dé la gana. El libro no me interesa y lo pongo como soporte o como para que se vea un jarrón que desde mi casa, desde otro lado, no se ve, puedo quemarlo, puedo destruirlo, puedo pintarrajearlo. Ahora bien, al libro va incorporada una creación, una obra. Pues bien, lo que yo no puedo hacer es determinadas cosas en relación a la obra que está incorporada al soporte papel. Lo mismo ocurriría en el entorno clásico con un disco, con una película, y lo mismo ocurre hoy con estas creaciones cuando ni siquiera están incorporadas a un soporte, porque están en la red. De tal manera que, primer concepto, es un derecho de propiedad. Alguien tiene derechos de propiedad sobre la creación que está incorporada en un soporte e incluso sobre la misma creación literaria, artística, científica, musical, audiovisual, aunque ni siquiera esté incorporada en un soporte y se esté explotando y divulgando a través de la red. La primera diapositiva es una pura aproximación al marco normativo básico fundamental en materia de derechos de propiedad intelectual. De tal manera que ya tiene reconocimiento constitucional en el artículo 20. Y el texto legal fundamental y al que vamos a hacer referencia a lo largo de toda la charla es el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por un Real Decreto de 12 de abril de 1996, que ha sido reformado en diferentes ocasiones y que probablemente algunos de vosotros sepáis que está en estos momentos en el Congreso pendiente de reforma a través del correspondiente trámite parlamentario. Todos los articulitos que van a ir apareciendo en la presentación se refieren a ese texto, al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Si alguno no hiciera referencia a ese texto, intentaré que no se me olvide para marcar la especificidad, pero cualquiera de esos artículos son de esa ley. En principio, el
principio fundamental del derecho de autor es que corresponde al autor el derecho de plena disposición de su obra por el puro hecho de la creación. Otros derechos de propiedad, todos tenemos la idea del derecho de propiedad inmobiliaria, donde existe el registro de la propiedad inmobiliaria. Y hasta que cuando compramos un piso pedimos un préstamo y nos conceden una garantía, la hipoteca, hasta que la hipoteca no se inscribe en el registro, la hipoteca como tal no existe. En derecho de propiedad intelectual continental europeo, nada de eso existe. Corresponden al autor los derechos por el puro hecho de la creación. Existen registros de la propiedad intelectual, uno central, territoriales de diferentes comunidades autónomas, pero uno es titular, es decir, el autor es titular de los derechos por la mera creación. El registro es un añadido que puede servir para proteger en caso de problemas y determinar la titularidad, problemas de temporalidad, etcétera, pero no es constitutivo. Para que alguien sea titular de un derecho de propiedad intelectual, no tiene necesidad de inscribir ese derecho ni esa obra en ningún registro. Y el derecho de propiedad intelectual, el derecho de autor, tiene dos facetas que vamos a ver en un ratito, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos que afectan fundamentalmente a su esencia como autor, es decir, el derecho a, una vez que yo he creado, soy yo, autor, quien decido si divulgo o no divulgo, cómo divulgo, el derecho a que se me reconozca como autor, por ejemplo, los temas de plagio, etcétera, afectan a derechos morales. Y frente a esos están los derechos patrimoniales, que son aquellos derechos que en principio pueden tener una trascendencia económica. Es decir, es el autor el que decide si su obra se reproduce o no se reproduce, a través de, por ejemplo, de un libro, si la obra se distribuye, venta de libros, si la obra se comunica públicamente, es decir, si la obra se difunde por la red o se difunde radiofónicamente, etcétera. Esos son los derechos patrimoniales. Corresponde al autor la decisión sobre si eso ocurre o no ocurre y corresponde al autor la facultad de conceder la autorización para que se lleve a cabo toda esa utilización de su obra y en qué condiciones, si bajo precio, si no bajo precio, en fin. Todo eso es el meollo de lo que son los derechos patrimoniales. Por lo tanto, cualquiera que pretenda llevar a cabo una utilización siquiera tangencial de una obra protegida por el derecho de propiedad intelectual, la idea que tiene que tener en su cabeza es que es necesario solicitar autorización a los titulares de derechos, salvo en determinados casos, que hoy pasaremos muy por encima, pero que también sí, por sistemática, son lo que se llaman las excepciones o límites al derecho de autor, excepciones o límites al derecho de autor, recogidos en los artículos 31 al 40 de la ley, y con una regla de interpretación en el artículo 40 bis. Por lo tanto, en principio corresponden al autor todos los derechos sobre su obra por el puro hecho de su creación, el registro no es constitutivo, sino que es un instrumento de publicidad. Los derechos de autor o los derechos de propiedad intelectual tienen dos facetas, la faceta de derecho moral y la faceta de derecho patrimonial, y la regla básica y fundamental es que, en principio, siempre que se desee llevar a cabo una utilización total o parcial de una obra ajena, hay que solicitar autorización a los titulares de derechos, salvo en los casos en que así expresamente lo determina la ley, que son los artículos 31 al 40. ¿De acuerdo? Así, el artículo 1, que es lo que en el fondo resume lo que acabamos de ver. La propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación. Ninguna necesidad de inscripción registral. La institución existe, puede llegar a ser muy útil, pero no es necesaria la misma. ¿Y quién es autor? Se considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Es decir, en principio podemos ser autores cualquiera de los que estamos aquí, porque somos personas físicas, personas naturales. Y la regla general es que solo puede ser autor la persona física. Ahora bien, la ley nos dice en el párrafo siguiente, en el artículo 5, que no obstante de la protección que esta ley concede al autor, se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos para ello. De la misma manera que antes decíamos que la ley prevé excepciones o límites a ese derecho exclusivo del autor para decidir cómo y cuándo se explota su obra, la ley también prevé que, si bien la regla general es que solo puede ser autor o solo puede ser titular de los derechos de autor una persona física,
la ley prevé que en algunos casos determinadas personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos de autor. El ejemplo más claro que después veremos es el de la obra colectiva. Obra colectiva en el concepto legal de obra colectiva, que no tiene por qué coincidir, y esto es otra cuestión, con una obra en la que participan una colectividad de personas. Y aprovecho este diferente sentido de obra colectiva a nivel legal con lo que podemos pensar desde una aproximación física, que una obra colectiva es una obra en la que participan una colectividad de personas, que en ocasiones los conceptos jurídicos no coinciden con los conceptos de la calle. Otro ejemplo que adelanto, y que es importante, si en algún determinado momento tenéis que firmar un contrato en el que se exploten obras o prestaciones protegidas, fonogramas, obras audiovisuales o grabaciones audiovisuales por la red, es que en la red, en Internet, no se ejercita de lo que después veremos el derecho de distribución. Todos hablamos de distribución de contenidos por la red. Pues bien, que sepáis que si alguna vez tenéis que firmar un contrato o ver si un tema de red está regulado, no es el derecho de distribución, sino otro que después veremos, el que tiene que estar regulado. Es decir, otro criterio fundamental, no siempre los términos de la calle coinciden con los términos legales. Pasamos a la que sí tiene contenido, que nos dice qué es obra protegida. El artículo 10 nos dice que son todas las creaciones originales, por lo tanto el primer requisito de la ley es que haya un mínimo de originalidad. Todas las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido que se invente en el futuro, y comprendiéndose entre ellos, y el artículo 10 nos señala una relación a título ejemplificativo de lo que pueden ser consideradas obras. Como son muchas, no las he reproducido, las tenéis ahí en el artículo 10, pero para que os hagáis una idea, algunas nos pueden parecer muy sencillas. La letra A es los libros, folletos, impresos, epistolarios, etc. La letra B, las explicaciones de cátedra, incluye también la letra A. La letra B, las composiciones musicales con o sin letra. La letra C, las obras dramáticos y dramático-musicales, las coreografías, pantomimas y en general las obras teatrales. Todo esto no nos plantea mayor problema en el sentido de que sean obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual, las obras cinematográficas y audiovisuales, las esculturas, las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía, etcétera, los proyectos, planos o maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y en general a la ciencia, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, los programas de ordenador, etcétera. Es decir, comprendiéndose entre ellas quiere decir que puede haber más. Es decir, la lista no es una lista cerrada, pero a título ejemplificativo yo creo que recoge bastante bien lo que a fecha de hoy entendemos como obra protegida. Siempre que haya una originalidad, en principio podemos estar ante una obra protegida. ¿De acuerdo? Ya. Y decíamos antes, por lo tanto, si hay una obra protegida, detrás habrá un autor, que en principio será una persona física, a la que tendremos que solicitar permiso si queremos utilizar esa obra. Tipos de obras. Pues ahí hemos puesto 4 conceptos clásicos de obra. En la obra con la... decíamos antes, obra con... Sí. ¿Perdón? ¿Qué? Utilizar una obra, pues sería copiarla total o parcialmente, copiarla y distribuirla, utilizarla en la red, por ejemplo, traducirla, transformarla. ¿Perdón? A ver, tú cuelgas una fotografía, déjate de Google, ahora vamos al paso Google. Tú cuelgas una fotografía, la fotografía como tal puede estar protegida o puede estar protegida. Y ahí es más, cabría diferenciar, la fotografía puede ser una fotografía incluso de una obra en dominio público. Imagínate una fotografía de las Meninas de Velázquez. Las Meninas de Velázquez evidentemente está en dominio público, pero la fotografía que se ha hecho puede no estar en dominio público. Dominio público significaría que puedes utilizarla libremente. Pero si bien la obra que aparece en la fotografía sí está en dominio público, a lo mejor la fotografía no. Entonces hay que tener cuidado. Y te decía lo de Google,
Porque depende, es decir, Google ofrece un banco de imágenes que ellos aseguran que puedes, vamos, ellos en la política y en el pie de página, que son imágenes que libres de derechos, que han sido elaboradas por ellos y que tú puedes utilizar en presentaciones PowerPoint o lo que sea. Si son ese tipo de imágenes con autorización expresa de Google para que tú las utilices, bien. Ahora, si a través del buscador llegas a cualquier sitio y de ahí coges una fotografía, ahí ya puedes tener problemas porque no sabes. Es decir, y colgar en un blog es explotar una obra, eso está claro. El ánimo de lucro es un añadido o un no añadido, es decir, la explotación es un término que, o el uso, si vamos a hablar de uso, que explotación parece que efectivamente incluye ánimo de lucro. El uso es uso, eso estamos de acuerdo, sea un uso gratuito o se cobre por ello. Es decir, tú puedes tener un blog y en un blog tú reproduces lo que sea, un texto de una obra de texto, una fotografía, ahí la estás utilizando y eso es un uso. Un uso que en principio necesita autorización de los titulares de derechos. Pero la realidad es que hay 1.000 millones de blogs y prácticamente nadie pide permiso para las fotos que... Esa es una realidad, sí. Y a partir de ahí habrá algunos infractores totalmente, infractores parcialmente y nada infractores. Puede haber de todo. Pero el principio general es ese, es decir, que no... Y esta es otra falsa verdad que circula por ahí, que siempre... o como el hecho de que, como no hay una utilización lucrativa, como yo no cobro por entrar a mi blog, como lo que sea, hay 200.000 usos. Por ejemplo, cualquier utilización en un entorno municipal y sin entrada, supongamos una proyección de una película en unas fiestas de verano, en el Parque La Bombilla, o cualquier concierto en el que municipal, en el que cualquiera de nosotros nos podemos acercar a una plaza a escuchar un concierto, y por el que no pagamos entrada, ahí hay una utilización de la obra, que habrá que regular, al menos solicitando autorización a los titulares de derechos. Después veremos si hay que pagar, no hay que pagar, etcétera, etcétera. Pero el principio general de autorización, o de solicitar autorización, rige siempre, sea una utilización gratuita o no gratuita. Y mucho cuidado, por eso te decía, de lo de Google vamos a hablar después, es decir, que una obra sea de acceso cómodo, fácil o gratuito, por ejemplo, a través de la red, no quiere decir que no haya que solicitar autorización por ella. Es decir, esta. Sí. Bueno, el fair use es absolutamente extraño al derecho continental europeo. Como bien sabemos, el fair use es una creación jurisprudencial americana que los tribunales, cuando recurren a ella, en ocasiones para resolver determinadas demandas, como perfectamente sabes, de infracción de derechos. Es decir, yo considero en los tribunales americanos que alguien está infringiendo mis derechos de propiedad intelectual, acudimos a un tribunal y el juez de los Estados Unidos el que dice, vale, usted es titular de derechos sobre esta obra, pero la utilización que está haciendo este caballero no perjudica la explotación de su obra, y se aplica la doctrina del fair use. El fair use no existe en derecho continental europeo. Lo que tenemos en derecho continental europeo para el tema, digamos que equivalente a esos actos por los que no hay que solicitar autorización, son lo que os decía antes, la lista de límites y excepciones. Un terreno. O sea, no hay jurisprudencias. ¿Quién sabe? Nadie sabe si estás escribiendo, sobre todo si escribes en inglés, desde dónde estás escribiendo. Eso será otra, la perseguibilidad del hecho es eso. Si tú estás escribiendo aquí, quiero decir, hay un acto de reproducción que estás llevando a cabo en España, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es la persecución del asunto, en su caso si es que procede, ojo. Pero desde luego en Internet se aplica la normativa de propiedad intelectual, en el caso de España la española, que es muy parecida a toda la continental, el Reino Unido tiene alguna especificidad, y el fair use no existe dentro del marco de la legislación europea. Es una creación jurisprudencial americana y aquí, en lugar de ese concepto abierto del fair use, lo que tenemos es la lista de límites y excepciones de los artículos 31 a 40 de los que hablábamos antes. Y esos son los principios generales. Después ya podríamos hablar de casos muy, muy particulares. Pero el fair use en España y en derecho continental europeo no existe. Es una creación de los Estados Unidos. ¿Más?
¿Seguimos? Bueno, pues seguimos. Teníamos ahí los tres conceptos que he puesto. El cuarto, el de obra derivada, lo vamos a dejar un poquito porque tiene una naturaleza distinta de los otros tres. Los otros tres responden un poco a lo que hablábamos antes. Son obras en las que interviene una pluralidad de personas. Sin embargo, a pesar de que intervienen esa pluralidad de personas, en algunos casos la ley las considera obra en colaboración, con un régimen distinto al que no vamos a hablar ahora. En otros casos será obra colectiva y en otros casos será obra compuesta. Las definiciones están en esos artículos 7, 8 y 9. Y las pongo hoy para que sepamos eso, que cuando intervienen una pluralidad de personas, la obra puede tener esas tres distintas consideraciones. Distinto es el caso de la obra derivada. La obra derivada es un concepto que en ocasiones se olvida. ¿Qué son obras derivadas? Pues nos dice la ley que sin perjuicio de los derechos de autor sobre una obra original, también son objeto de propiedad intelectual las traducciones y adaptaciones, las revisiones, actualizaciones y anotaciones, los compendios, resúmenes y extractos, los arreglos musicales y cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica. ¿Qué importancia puede tener esto? En el mundo de la obra de texto hay una manifestación fundamental, que es la primera que vemos, las traducciones y adaptaciones. Es decir, una obra clásica, como está ahora el Misántropo de Molière en el teatro español. El texto de Molière está en dominio público, evidentemente. Sin embargo, la traducción y la adaptación probablemente no están en dominio público, sino que responden a una traducción probablemente reciente y a una adaptación todavía más reciente. De tal manera que no solo hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de las obras de texto, el tema de la obra original, sino también de las traducciones, adaptaciones, etcétera. Eso es importante para la regularización de derechos si queréis en algún determinado momento utilizar una obra que es traducida y que no es una obra original en castellano, por ejemplo. Y en los otros tres tipos de obras, sepamos que son obras en las que interviene una pluralidad de sujetos y que, sin embargo, cada una recibe un nombre y tiene una denominación distinta. Obra en colaboración, obra colectiva y obra compuesta. Simplemente como aproximación a los conceptos. Sobre el contenido de los derechos de propiedad intelectual, parte ya lo hemos ido adelantando. La propiedad intelectual atribuye al autor derechos morales, sí. Sí, dime. Mejor así. Vale. La obra derivada, si proviene de una obra que ya no tiene derechos de autor porque ha pasado 2000 años. La obra derivada está realmente protegida. Quiero decir, en lo que hablábamos ahora, el Misántropo de Molière, si yo quiero editar el Misántropo de Molière y te encargo a ti la traducción desde el francés, a Molière yo no le tengo que pagar nada, pero tú tienes una obra derivada que es la traducción, que es tuya y que en su caso cederás a una editorial para la correspondiente edición en libro o será una traducción con una adaptación que haces para una representación en escena. Pero se registra como obra derivada. Sí. Sí, sí, y se protege como tal, y el plazo de protección será el mismo que una obra original. Es decir, tú eres la creadora de la obra derivada, y por lo tanto tu traducción tiene la misma protección que si tu compañera de al lado el mismo día entrega a una editorial una obra original para que se publique en forma de libro. El plazo de protección será el que después veremos, pero el régimen de protección es exactamente el mismo. Ya os digo que en temas, por ejemplo, de traducciones, etcétera, en ocasiones hay vulneraciones de la ley involuntarias por no tener en cuenta este tema. Es decir, dices, pues como cuando se pone música, que hablaremos después, de Wagner, y dices, es que yo en mi local solo pongo discos con música de Wagner, es decir, ¿qué me vienen aquí que yo estoy cometiendo una infracción? Evidentemente el señor Wagner pues, no tiene derechos de propiedad intelectual, pero la Orquesta de Berlín, el director y la Deutsche Grammophon, que son los titulares de los derechos sobre el fonograma, sobre el disco que tú pones en tu local, pues sí son titulares de derechos de propiedad intelectual. Pero esto después veremos. Queda claro lo de la obra derivada. Tiene el mismo régimen de protección que la obra original. Después veremos cuál es, plazo, etcétera.
y sobre tu obra derivada, de la misma manera que tu compañera sobre la obra original, sois titulares de derechos morales y de derechos patrimoniales. Ahora haremos la lista de los derechos morales y los derechos patrimoniales. ¿Y cuáles son las características de los derechos que os corresponden como creadoras de esas obras? Son derechos independientes, compatibles y acumulables con el de la propiedad del soporte, lo que veíamos antes. El libro, que contiene la traducción de tu obra, el libro, el papel, las hojas, es mío. La obra sí está en dominio público, pero la traducción es tuya. Por lo tanto, yo con la traducción que está incorporada aquí en el libro es con la que no puedo hacer determinadas cosas sin solicitar autorización. Con la propiedad industrial, es decir, con derechos de propiedad industrial que pueda haber sobre el soporte en el que está incorporado la obra, sobre la tecnología con la cual se difunde la obra. Es decir, si un disco que está incorporado en una grabación musical que está incorporada en un CD, el CD tiene un derecho de propiedad industrial que corresponde a quien sea. La propiedad intelectual de la obra es distinta que la propiedad industrial del CD. Y son los derechos de autor independientes, compatibles y acumulables con otros derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de la música grabada, cuando se utilizan como ambientación musical, en las radios, etcétera, música grabada, discos, fonogramas, para la ley, el derecho del autor de las canciones es independiente, compatible y acumulable con el que le corresponde a los artistas que han grabado la pieza musical y al del productor del fonograma que lo ha sacado al mercado. De tal manera que en una explotación o la explotación legal de un fonograma, el uso, vamos a dejar de explotación, el uso con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro de un fonograma debería tener en cuenta la regularización de los derechos no solo de los autores, sino también de otros titulares, en este caso de los artistas y de los productores. ¿Se entiende un poco más o menos la idea? Pues vamos a pasar a los derechos morales. Los derechos morales son los que van más unidos a la idea o a la esencia de autor como persona que crea. Y son los primeros derechos, es decir, los derechos que suponen su reconocimiento como autor, previo incluso a la decisión sobre si su obra se usa o no y sobre cómo se usa. Estos derechos son irrenunciables, el ejercicio corresponde únicamente al autor e inalienables, es decir, no son ni intransmisibles ni embargables, porque en el fondo, en esencia, otra cosa es que sí que tengan valor económico, pero en esencia no es tanto por su valor económico, por lo que lo reconoce la ley, sino por su valor casi como derecho humano, es decir, como derecho de mi reconocimiento como creador. De hecho, fijaros cuáles son los derechos morales que reconoce la ley española. El derecho a decidir sobre la divulgación de la obra. Fundamental, yo lo he creado, pero lo quiero divulgar o no lo quiero divulgar. Y esta decisión me corresponde a mí como autor. Punto. Y luego veréis cómo lo divulgo, si lo divulgo gratis, si lo divulgo bajo precio, pero la primera decisión, la divulgación, ojo, la divulgación es el primer acto de puesta a disposición del público de una obra. La divulgación es el momento esencial en que el autor hace público su obra, que puede ser a través de una publicación, de un concierto, lo que sea. Esa es la divulgación. El derecho a la paternidad, es decir, el que se me reconozca como padre o madre de la obra, porque ahora también sobre este concepto hay polémica, es decir, el derecho a mi reconocimiento como autor de la obra, punto. A la integridad de la obra, es decir, la obra es mía y la obra es un todo, por lo tanto, a que no se cercene, seccione, etcétera, mi obra. El derecho a la modificación de la obra, es decir, la obra que va en el fondo unido a la otra, la obra es una integridad y la obra es una con unas determinadas características, es decir, la modificación de la obra me corresponderá en cualquier caso a mí como autor de la obra, es decir, si yo he escrito una novela o una obra musical o una sinfonía, seré yo únicamente el autor quien podrá modificar esa obra, no un tercero que pasa por ahí. El derecho que va unido a la integridad, en el fondo son las dos partes de la misma realidad. A la retirada del comercio en un determinado momento, si yo quiero retirar del comercio una obra que yo he lanzado al comercio, podré retirarla del comercio, en su caso indemnizando a quien corresponda de los daños y perjuicios. Obviamente, si hay un contrato de explotación de la obra y de pronto yo como creador quiero retirarla por el motivo que sea, supongamos una obra que hay un contrato de edición y decido retirarla, pues tendré que indemnizar en su caso al editor por los daños que le pueda producir esa retirada del comercio de la obra. Y el acceso al ejemplar único o raro de la obra.
por ejemplo, primeras ediciones o temas por el estilo. Recordad, yo creo que había aquí un pleito con uno de la primera edición de la familia de Pascual Duarte, la Diputación o el Gobierno Regional de Cantabria o algo por el estilo, y los herederos de Cela. Pues eso, ejemplar, único, raro, parece que también correspondería al autor. Son derechos que, como veis, en el fondo lo que defienden es la esencia de la actividad creativa del autor. Es decir, yo decido si la obra se difunde, la obra es una y yo decido si se parte o no se parte, porque hay un derecho de integridad de la obra solo la modifico yo, que soy el creador de la obra, puedo en su caso, por supuesto, exijo que se me reconozca mi autoría sobre esa obra, y el resto, pues digamos que cierran el círculo de reconocimiento de derechos tendentes a proteger mi esencia o la esencia de mi actividad creativa. ¿Se entiende? Distinto es el caso de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales son los derechos tendentes o necesarios para llevar a cabo una utilización o un uso legal de la obra. Los conceptos de los derechos fueron retocados por última vez en España en 2006. En materia de propiedad intelectual, no lo he comentado anteriormente, pero sí que es muy significativa la influencia de la legislación internacional. ¿Por qué? Porque es un derecho privado, porque no es derecho público, pero es un derecho privado muy joven. Es decir, en comparación con el derecho de familia, el derecho de sucesiones, el derecho sobre bienes inmuebles, está claro que los derechos sobre las obras de creación son considerablemente más jóvenes. No tienen la tradición desde el derecho romano, que tienen cualquiera de las figuras que mencioné anteriormente, por ejemplo. De ahí que la influencia de los tratados internacionales sea considerable y, sobre todo, la influencia de las directivas europeas. Hay una actividad muy importante legislativa de las instituciones europeas en esta materia a través de esas normas que habréis oído hablar, que se llaman directivas. Por lo tanto, cada vez que hay una directiva que tiende a armonizar de alguna manera la legislación europea en esta materia, hay que modificar las leyes de los Estados miembros. En materia de los conceptos de derechos patrimoniales, la última reforma se produjo en 2006, consecuencia de una directiva y de unos tratados internacionales. Las novedades fundamentales de esta modificación de 2006 son que se buscaba adaptar los derechos al entorno digital, es decir, las definiciones que había en la ley eran tradicionalmente derechos tendentes a un uso de las obras incorporados siempre a un disco, a un libro, al celuloide de una película, etcétera. Se aclara los conceptos de reproducción y distribución en la línea que hablábamos anteriormente y que ahora recordaremos, e introduce lo que se llama el concepto de puesta a disposición. Vale. ¿Y estos derechos patrimoniales cuáles son? Vale. Pues en principio, la definición aparece en el artículo 17, cuando nos dice que corresponde al autor el ejercicio exclusivo, es decir, a él y solo a él, de los derechos de explotación, es decir, los derechos imprescindibles para el uso de su obra en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos en que expresamente lo prevea la ley. Esos casos, como veíamos antes ya un par de veces, son los famosos límites o excepciones, artículos 31 a 40. Salvo en esos casos, cualquiera que quiera utilizar una obra del autor, aparte de respetar lo que veíamos antes, es decir, del derecho de la integridad, reconocer su paternidad, etcétera, 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 tiene que solicitar el permiso del autor. ¿Y cuáles son los 4 derechos fundamentales? Pues el primero, el de reproducción. ¿Qué reproducción? La fijación, es decir, copiar, reproducir, grabar, cualquiera de estas cosas es un derecho de reproducción. La fijación, directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de toda la obra o de parte de ella. Yo creo que podían haber seguido con parejitas hasta el infinito, ¿no? Pero bueno, en un determinado momento se pararon ahí ya en los binomios. En el fondo es copiar, grabar, reproducir una obra, toda ella o parte de ella, en soporte o sin soporte, ¿de acuerdo? Es decir, hay una reproducción cuando se sube a la red, porque en algún sitio se copia eso, hay una reproducción cuando fotocopio, hay una reproducción cuando grabo un CD, hay una reproducción cuando esta presentación la meto en una memoria USB, todo eso es una reproducción. Y por lo tanto, cuando yo quiero hacer una copia, una reproducción de esa obra, en principio tengo que solicitar autorización al titular de derechos. Distribución.
Se entiende por distribución la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, esto no es el original, esto es una copia, del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, ¿de acuerdo? Tangible. Por eso en Internet no hay derecho de distribución, sino que habrá otra cosa. En un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Derecho de reproducción, por lo tanto, es copiar, grabar, etcétera, y para que haya derecho de distribución, tiene que haber soporte tangible. Si no, habrá que regularizar otro derecho. No es que no haya derecho, será otro, pero no el de distribución. Sí. Vale, y si yo hago un cuadro, que no es el caso, pero bueno, yo hago un cuadro, ¿vale? Pintas un cuadro, sí. Pinto un cuadro, y yo te vendo a ti el cuadro, ¿quién tiene derecho de reproducción? Derecho de A ver, si yo te vendo a ti un cuadro un cuadro, una escultura... Un cuadro, que no, que el cuadro me vale. Vale, un cuadro. Si tú como dueño quieres sacarle fotos y venderlas en catálogo, no sé, que no sé cómo... Bueno, y si, a ver, más fácil todavía, yo soy un particular, la respuesta va a ser la misma, ¿eh? Supóngate que no soy un particular, que soy un museo. A ver, la obra plástica tiene una diferencia, pero no esta. En esta el régimen es el mismo. Acuérdate que de vez en cuando hay pleitos entre autores de obras plásticas y museos, porque cuando el museo se ha hecho con la obra plástica, no se ha hecho con todos los derechos necesarios para eso. Es decir, la obra plástica tiene una especificidad y es que para la comunicación pública, es decir, para colgar el cuadro yo no tengo que pedir permiso al autor de la obra plástica. Digamos que hay una especificidad, pues porque ahí sí que la unión entre la obra y el soporte pero solo para ese derecho, no para el resto. Es decir, yo te compro un cuadro y decido, pues lo que tú dices, uy, qué bonito es y cómo le gusta a la gente, y voy a hacer láminas con el cuadro y a ver si me forro. Tú me has vendido el cuadro. Aparte del cuadro, ¿me has hecho alguna cesión de derechos? Pues el derecho es tuyo. ¿Si la obra es digital? Si la obra es digital, si la obra es digital, el régimen general de derechos es el mismo. No nos equivoquemos, es decir, lo único que no hay es soporte, pero el régimen, es decir, cualquier explotación de la obra tiene que jugar con este régimen de derechos. Tú, imagínate que eres un creador de o bien de texto, o de imagen, o de una obra plástica, de lo que sea. Si alguien te la va a explotar digitalmente, tendrás un contrato de licencia, de cesión o de lo que sea, y ahí habrá que ver qué le has cedido a quién y en qué condiciones, y el resto permanece en el autor. Y entonces para el resto se vuelve a aplicar el régimen general, en principio de autorización, salvo que estemos en alguno de los casos de los artículos 31 a 40. Es decir, me pasas el cuadro, perdón, me vendes el cuadro, pero si no hay nada detrás, el resto de los derechos son tuyos. Otra cosa es que firmemos un contrato y completemos la cesión de derechos, que es lo que hacen los museos habitualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Al museo también le interesa los pendones de la entrada de la plaza, le puede interesar un catálogo, etcétera, etcétera. Todo eso hay que regularizarlo. ¿Se entiende? Bueno. No sería... Sí. ¿Querías preguntar algo? Ah, vale. Derecho de distribución. Derecho de comunicación pública. Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas tiene acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. 200.000 ejemplos nos da la ley a título, en una enumeración no cerrada de actos de comunicación pública. Esto es un acto de comunicación pública. Aunque no parezca, la ley establece que las charlas, ponencias, etcétera, están protegidas por la ley de propiedad intelectual. Y ahora, una pluralidad de personas, todos vosotros, estáis teniendo acceso a la misma sin que haya habido una previa distribución de ejemplares de la misma. Acto de comunicación pública. Una representación teatral de las que tiene lugar un poquito más allá. Acto de comunicación pública. Ponemos ahora la radio. Una pluralidad de personas está escuchando una canción, que es una obra, sin previa distribución de ejemplares de la misma. Acto de comunicación pública. Una lectura, un concierto, todo eso son actos de comunicación pública. Estos son los actos de comunicación pública clásicos a los que estamos acostumbrados todos desde que somos así. Para esto también hay que solicitar autorización al autor.
La ley tradicionalmente incluía toda esta lista, que la podéis consultar en el artículo 20, de actos de comunicación pública. Y la novedad, en 2006, fue la siguiente. Y es que también son actos de comunicación pública, en la letra I, existen unas cuantas antes, como os podéis imaginar, la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. ¿Esto qué es? La red. Por lo tanto, en la red el derecho que hay que regular es el de comunicación pública, y ya si queréis cerrarlo, comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. No distribución, sino comunicación pública en la modalidad de puesta a disposición. Y estos son los 3 derechos patrimoniales fundamentales, seguidos del de transformación, que es el que permite al autor que sea él quien autorice, por ejemplo, la traducción de una obra, la adaptación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos son los derechos fundamentales. Y para llevar a cabo cualquier acto que suponga el ejercicio de uno de estos derechos, hay que solicitar autorización al titular de derechos. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo del cuadro te ha quedado claro. Los derechos patrimoniales pueden ser gestionados individualmente por cada uno de los titulares o a través de las entidades de gestión. Después hablaremos de las entidades de gestión, ¿de acuerdo? Pero en principio corresponde al titular el ejercicio del derecho de autor por sí mismo o en su caso a través de las entidades de gestión. Y los derechos de patrimoniales o de explotación se dividen en 2 grupos, lo que son derechos exclusivos o derechos de simple remuneración. La esencia es el derecho exclusivo. Yo soy el autor y yo decido cuándo, cómo y en qué circunstancias se usa mi obra. Punto. Soy un autor teatral y vienes tú a solicitarme autorización para la representación de mi obra. Y yo te digo, no. Viene Lucía y me le digo, sí. Pues porque sí, pues porque es como si te alquilo a ti mi casa y a Lucía. No, eso es mío y yo decido cómo lo exploto. Y esos son los derechos exclusivos. ¿Ah? Distinto es el caso de los derechos de remuneración. En el caso de los derechos de remuneración, el autor no puede decir ni que sí ni que no, porque en esos casos, muy probablemente, siempre va a haber una excepción legal que le permita a alguien en determinadas circunstancias utilizar su obra sin solicitar su autorización. Pero, a cambio, lo que tiene es derecho a cobrar una determinada cantidad. La diferencia es importante porque en el primero soy yo el que decido cómo, primero decido si sí o si no, cómo y en qué circunstancias, etcétera. En el otro, digamos que la ley de alguna manera me ha expropiado parte de esa facultad y a cambio lo que me reconoce es un derecho de crédito, un derecho a cobrar. A su vez esto es importante si hay una infracción, porque si hay una infracción de un derecho de los de arriba, de los exclusivos, yo lo primero que le pediré al juzgado es que, vamos, que te cierren el teatro y que no te dejen representar la obra. En el caso de los segundos todo eso no procede, porque ya la ley permite determinados usos y a lo más que tendré derecho es a cobrar una determinada cantidad, con intereses o sin intereses, pero desde luego lo que no podré es negarme a que mi obra se esté utilizando. ¿De acuerdo? Y este es el campo de los derechos patrimoniales. Derechos exclusivos, derechos de remuneración, pero siempre dentro del ámbito de los derechos patrimoniales, que pueden ser gestionados por el autor con carácter individual o por la entidad de gestión. Y después veremos cómo a su vez las entidades de gestión tienen derechos, o existen derechos que necesariamente deben gestionarse a través de las entidades de gestión y otros derechos que son gestionados a través de las entidades por simple comodidad. ¿De acuerdo? Y el autor en principio, que es el principio, recordemos que es el titular de derechos exclusivos para la explotación de su obra. Veíamos antes que los derechos patrimoniales tienen una cierta duración y hablábamos de la figura del dominio público. Bueno, los derechos de explotación de la obra duran en principio toda la vida del autor y 70 años después y 70 años post-mortem. Sí. ¿Perdón? ¿Qué sentido tiene que se sigan aplicando estos derechos de explotación después de la muerte? Pues como cualquier otro derecho de propiedad, es decir, el mismo sentido que tiene que yo herede la casa de mi padre. Claro, pero si yo, por ejemplo, quiero utilizar, no sé, un fragmento de una obra actual y de repente el autor muere y sigo queriendo utilizarla, ¿le pido permiso a él?
si está muerto. A ver, los derechos de propiedad intelectual se transmiten, los patrimoniales, como cualquier otro. Por lo tanto, si es de gestión individual, se lo pedirás a sus herederos. Otra cosa será que sea más o menos fácil buscarlo, que eso es otra historia. Y si son de gestión colectiva, a la entidad de gestión que le dará el dinero a sus herederos. Pero en principio duran toda la vida del autor y 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al del fallecimiento. Esta es la regla general. Para autores fallecidos antes de 1987, el plazo es de 80. Como el tiempo va corriendo y corre muy rápido, y os lo digo yo que soy el mayor de todos vosotros con mucha diferencia, ya el número de autores afectados por la excepción a la regla general, pues cada vez va reduciéndose. Hay un grupo de autores que son fundamentalmente los fallecidos, en el caso de los españoles, los fallecidos durante la Guerra Civil y años muy inmediatos a la Guerra Civil, que ojo, porque ahí hay un periodo, sobre todo en creación literaria, muy importante, donde no nos olvidemos de la excepción, es decir, de que en ese caso son 80. Porque si aplicásemos la regla de los 70, estarían unos cuantos de ellos ya en dominio público. Si aplicamos la regla de los 80, no. Y la regla que hay que aplicar es la de los 80 porque fallecieron antes de 1987. ¿De acuerdo? El plazo de duración, mira, sobre el plazo de duración, en principio hay una directiva que lo ha homologado más o menos a nivel europeo, más o menos, no del todo, en los 70 años y hasta ahí está. Después cada estado juega de esa manera. Hay estados especialmente sensibles con los temas de derechos de propiedad intelectual. Desgraciadamente España no es uno de esos. Pero sí son nuestros vecinos del norte, Francia. Y Francia, con motivo, creo recordar, de la Segunda Guerra Mundial, y que a su vez había pasado en la Primera y todavía sucedió muy rápido, en algún determinado momento creó la figura de los autores prematuramente desaparecidos para proteger a aquellos autores que habían muerto en los periodos de guerras mundiales. En España tenemos las reglas que tenemos, que son la de post-mortem más 70, con la regla específica de aquellos anteriores al 87, que son toda la vida post-mortem más 80. Por lo tanto, me vais a decir, ¿y qué ocurre el 1 de enero? Pues el 1 de enero del año 71, el 1 de enero del año 81, han desaparecido los derechos patrimoniales. Y se pasa la obra a ser una obra en dominio público y por lo tanto habrá que respetar los derechos de reconocer la autoría, la integridad, etcétera, etcétera, pero no tendré que solicitar autorización para divulgar en forma de libro esa obra o para ejecutar en una sala de conciertos una determinada obra musical. Por lo tanto, los derechos de propiedad intelectual, ahora hemos llegado al segundo, son unos derechos que no son para nada derechos absolutos, sino que tienen dos grandes grupos de límites. El primero lo acabamos de ver, el límite temporal. Yo puedo llegar a heredar una casa que ha sido de mis bisabuelos, sin ningún problema. Es decir, va pasando, va pasando, va pasando y va pasando. Y no hay ninguna norma que diga que al bisnieto no, al nieto sí, pero al bisnieto no. En el caso de los derechos de propiedad intelectual, finalizan o se extinguen con este plazo del tiempo. Independientemente del número de generaciones, es decir, no es un tema de generación, es un tema mucho más objetivo, número de años. Y esa es la primera limitación. Después existen reglas especiales en los artículos 27 y siguientes. También existen reglas especiales en los artículos 129 y 130 para la protección de las meras fotografías o determinadas producciones editoriales. Por ejemplo, aquellas ediciones de obras en dominio público, la obra como tal no está protegida, pero sí está protegida obviamente la edición durante un cierto tiempo. Ojo, a su vez, con las producciones editoriales de obras pretendidamente en dominio público, porque, como veíamos antes, el Quijote sí está en dominio público, pero las anotaciones, comentarios, etcétera, toda esa lista de obras protegidas no estarían en dominio público, porque pueden ser del profesor de la Complutense correspondiente que está vivo, coleando y que viva muchos años, y que por lo tanto su comentario, anotación, etcétera, que se incorpora a la obra de Quijote y que es lo que saca Alianza, pues está protegido. Sí. No. Yo te oigo, pero...
Si yo ahora decido utilizar algo de Julio Cortázar, por ejemplo, que murió hace 50 años... Julio Cortázar está protegido. Está protegido. A lo que me refiero, estamos hablando de obras europeas. No, estamos hablando de obras. A ver, en principio, obras españolas y obras europeas, cualquier autor tendría, bueno, los españoles obviamente todos los mismos autores, en el caso de los autores de la comunidad no puedes discriminar, como bien sabes, o de la Unión frente a los autores españoles, y frente a los autores internacionales existen el estándar de los 70 años y la reciprocidad de reconocimiento de derechos entre Argentina y España en el caso de Cortázar. Pero los autores, a ver, pero la pregunta está muy bien porque la protección de los autores o el plazo de protección de los autores extranjeros es siempre fuente de conflicto. Es decir, si alguna vez tenéis que utilizar alguna obra de un autor extranjero que esté en el borde, sí que conviene que alguien os haga un estudio detallado. Hace poco estaba la sentencia de la protección de los derechos de Chesterton por una edición, porque el plazo de protección de los derechos en el Reino Unido no era el mismo que en España, etcétera, y se le aplicaba a Chesterton el español. Y un caso un poco más rebuscado, ¿qué pasa con las obras de los autores rusos que murieron hace menos de 70 años, pero que escribieron esas obras antes de la Revolución Bolchevique? Si es antes... ¿Perdieron los derechos? No, vamos a ver, si esa... El punto de referencia nunca es cuando escribieron la obra. El punto de referencia para saber si está protegido o no es cuando falleció el autor. Pero, ¿no perdieron el derecho de explotación entonces porque eso pertenecía al Estado? Yo, si fuera un editor que quisiera sacar una obra de un autor ruso en el plazo de protección internacional, yo, por si acaso, buscaría el titular de derechos. Sí, por eso te decía lo de antes y después. La no existencia de derechos, pero no solo rusos, sino incluso de los países del este, con toda la producción literaria que hubo en Hungría, Checoslovaquia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, buscaría, habrá jurisprudencia, seguro que no me la sé, pero desde luego buscaría la autorización. No creo que a fecha de hoy fuese jurídicamente seguro para un editor sacar eso sin autorización. Pero sí, entiendo por dónde vas. También desaparecían esos derechos que se incorporaban al fondo del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Tal y como está ahora el percal, unos cuantos años después, seguro que herederos que habrá no se quedarían con los brazos cruzados. Por lo tanto, si yo fuera el abogado de la editorial, intentaría estar muy seguro antes de lanzar al mercado una edición de cualquiera de sus autores sin la autorización. A pesar de que efectivamente durante los años de regímenes socialistas en todos estos países, pues el régimen de derechos de autor era el que era. ¿Más? ¿Se entiende? Por lo tanto, cuidado con esta figura y cuidado con lo que...
Está. Ahora sí. Decimos citas, reseñas. Si yo saco un extracto de 3 líneas, ¿puedo tener problemas legales en ese sentido? Producida como de finalidad de utilización de la misma. ¿Puedes tener problemas? Con 3 líneas, pues seguro que alguien te plantea un problema. Y sin embargo puedes no tenerlo si reproduces 2 páginas de un artículo en un artículo tuyo, si lo que haces es desmontarlo para decir que aquello es una barbaridad, porque es decir, no es tanto un tema de extensión. A partir de ahí sí, claro que la extensión puede ser un indicio para ver si el perjuicio es significativo, no significativo, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios? Yo tengo una pregunta. Te voy a poner un caso, ¿vale? Yo hago un proyecto. Sí. Imagínate, por ejemplo, una casa, un interiorismo, ¿vale? Se lo hago a un cliente. Evidentemente yo ya pierdo mi propiedad contra eso. Bueno, entre comillas. Además, yo encargo unas fotografías de ese y las pago. Se publican y si quiero obtener los... A mí me ha pasado, ¿eh? Si quiero obtener los originales de la fotografía, he tenido que pagar porque no había renunciado. Incluso yo puedo organizar un acto aquí, traer un fotógrafo y que haga unas fotos. Y dentro de 15 años estos señores deciden celebrar el 15º aniversario de la iniciativa. Dicen, vamos a montar una exposición fantástica aquí en uno de estos patios y vamos a copiar unos vinilos y vamos a incorporar a los vinilos las fotos que tenemos que nos hizo Pepito Pitipluf. Pues hay que pedirle permiso a Pepito Pitipluf. Sí. Quiero decir, todo esto se puede arreglar si en el momento del contrato, es decir, cuando llamas a Pepito Pitipluf para que te haga el reportaje fotográfico de lo que sea, vamos, regularizas en contrato, etcétera, etcétera. Si no, es decir,
Es decir, contrato. Vamos a ver, previa o posteriormente. El problema es que el tiempo cambia mucho las situaciones. Y quien hoy es tu cliente estupendo y que al que le vas a firmar lo que sea, porque mañana te va a encargar otro trabajo, después te va a encargar otro trabajo. Pasado mañana no, pero 2 años después has perdido esa relación con él y el otro tiene el derecho reconocido en la ley a poder sacar unas perras por esa. También, ojo, puede ocurrir la otra cuestión, es decir, que le pidas la autorización y que no te pida dinero. Pero la autorización hay que pedir siempre. Es que si le has pagado el reportaje, verá, a ver qué derecho. Que te entregue las fotos no quiere decir que te haya cedido todos los derechos sobre las fotos. Yo aconsejaría, y hacerlo siempre con un poquito de perspectiva de futuro, y por un plazo de tiempo determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, sabéis que las cesiones ad eternum son, las prohíbe la ley, hay que establecer los usos, en fin, ahí hay que ser un poquito ambicioso y generoso en los usos, de tal manera que por un lado el autor no se sienta especialmente agredido, es decir, que no se trata de después ponerse a vender sus fotos, ¿no? Sino se trata de que si se va a celebrar una exposición, divulgación del 15º aniversario, yo no tenga que solicitar en ese momento autorización para esas fotos que se han ido realizando a lo largo de 15 ejercicios de actividad. Para hacer eso mismo en Internet, para hacer en eso, en fin, se hace una lista de cosas y se intenta regularizar. Es lo mismo que lo del cuadro. Yo compro el cuadro y el cuadro, a ver, es que el cuadro no es que es mío, supongamos que sea un lienzo, es mío la madera y la tela. Y como las manchas de pintura no se pueden sacar de la tela que está engrapada o cosida en la madera, pues bueno, pues entonces me llevo también las manchas de pintura. Pero las reutilizaciones de la obra plástica, que son esa mancha de pintura, pero que bueno, yo creo que el ejemplo se ve bastante fácil, eso necesita autorización del autor si no me lo ha cedido. Para formalizar una cesión de derecho, simplemente con un contrato bilateral o como hay especificidades. Es un contrato, sí, claro que sí, es un contrato bilateral entre dos particulares, respetando un montón de reglas que establece la ley. Es decir, hay artículo 46 y siguientes, entonces uno ve los requisitos que establece los artículos 46 y siguientes y hace un contrato. En el fondo, se trata de aplicar reglas de sentido común, que son fundamentalmente, especifíquense todos los usos, un periodo de tiempo razonable, etcétera. Pero sí es por escrito, siempre por escrito. No, no es un contrato especialmente complejo si las dos partes tienen claro lo que quieren, que en ocasiones no lo tienen muy claro. Pero se trata, los artículos 46, creo que son 46 siguientes, te lo he dicho de una manera muy alegre, pero no creo haberme equivocado mucho. Sí, serían incluso antes, para el caso de mortis causa 42, pero efectivamente se regula a partir del 45 y siguientes de la ley. Establecen una serie de requisitos y son los que tienen que contener el contrato. Pero siempre contrato, siempre por escrito, las palabras se las lleva el viento y el tiempo cambia mucho las circunstancias. ¿Más? Y por último pasamos a otros titulares y derechos. Hemos hablado hasta ahora de los autores, pero existen otros titulares de derechos de propiedad intelectual, que son los que tenéis ahí. Los artistas, intérpretes, o ejecutantes. Los productores de... ¿Quién es artista, intérprete o ejecutante? El que interpreta, recita, declama, lee cualquier obra o manifestación de folclore, dicho de alguna manera... casi cercana a la que dice la ley. Los productores de fonogramas, que todos tenemos idea de quiénes son los responsables de la fijación un fonograma es la fijación de una actuación, es decir, la grabación de una actuación. Pues el responsable de esa
grabación de esa actuación es el productor. El de fonogramas, pues ya sabemos que se refiere a actuaciones musicales, el de grabaciones audiovisuales. También son titulares de derechos de propiedad intelectual y recordemos que veíamos antes que los derechos de estos señores son independientes, acumulables y compatibles con los del autor, es decir, que hay que regularizarlos de todos, ¿vale? Entidades de radiodifusión, evidentemente las emisoras de radio y televisión son también titulares de derechos de propiedad intelectual. Y eso sí, como no tenemos tiempo, el contenido y el plazo de duración de estos derechos en ocasiones no coincide con el de los derechos de autor. Pueden tener plazos de protección menor, pero el del autor puede haberse extinguido, el del productor no, etcétera. Hay que tener un poquito de cuidado con si las emisiones de radiodifusión que vamos a utilizar, los fonogramas, las películas o las interpretaciones están ya protegidas o no. Y por último, hablábamos de antes de que los derechos pueden ser gestionados, tanto los de autores como los demás, directamente por ellos o por las entidades de gestión. ¿Qué es la gestión colectiva? Existen dos tipos de gestión colectiva. La gestión colectiva obligatoria, que es cuando la ley dice que un determinado derecho se gestiona a través de las entidades de gestión. Ahí no hay nada que discutir. Si la ley dice que se gestiona por una entidad de gestión, punto, se gestiona por una entidad. Y después está la gestión colectiva voluntaria, que es aquella que tiene lugar cuando el ejercicio individual de los derechos se muestra ineficaz. Es decir, cuando alguien se da cuenta de que no puede gestionar esos derechos de manera individual. Y normalmente se dan cuenta las dos partes, es decir, el usuario y el titular de derechos. Supongamos una emisora de radio, por poner el caso más claro, que tiene que regularizar una radiofórmula musical de estas, que tiene que regularizar los derechos con todos los compositores, artistas y productoras fonográficas de todas las canciones que pone a lo largo de 24 horas. Se puede volver loco. Se puede volver absolutamente loco. Y aparte, y el titular de derechos, por su parte, es incapaz de regularizar los derechos de cada una de esas canciones con las millones de emisoras que puede haber por el mundo para que pueden poner su canción. Por lo tanto, en ese caso es la propia ineficacia o ineficiencia del mercado la que lleva a la gestión colectiva, porque de otra manera ni el usuario que quiera hacerlo bien y de una manera legal va a poder hacerlo, ni el titular de derechos lo va a poder efectuar. Por lo tanto, en esos casos, en algunos de ellos, es la ley ya que ya directamente interpone o impone la gestión colectiva obligatoria y en otros casos es digamos que el carácter práctico el que impone que se gestionen a través de una entidad. ¿Cuántas entidades de gestión hay en España? Y con esto terminamos. 8. Las he agrupado por colectivos a los que representan. De autores hay 4. El burro delante para que no se espante y entonces Cedro. Cedro es la entidad de gestión del texto. Cedro es la entidad de gestión que regula los derechos de autores de texto y de editores. De tal manera que cuando alguien tiene un problema y quiere utilizar algo que tenga que ver con libros, revistas, periódicos o partitura musical en tanto obra impresa, a Cedro. SGAE. SGAE es la madre de todas las entidades. Hasta 1987, que es la primera ley de propiedad intelectual moderna en España, era la única entidad. SGAE gestiona derechos de autores musicales, editores musicales, autores audiovisuales, que ya sabéis que los autores audiovisuales por ley son el director, el guionista y el autor de la banda sonora, y autores dramáticos, con diferentes regímenes jurídicos y diferentes tipos de relación entre la entidad y el titular de derechos, porque cada uno de sus ámbitos es absolutamente distinto, el de la obra musical, la obra dramática y la obra audiovisual. Pero digamos que gestiona esos 3 colectivos de titulares de derechos. VEGAP, autores plásticos, escultores, pintores, etcétera. Todo lo que sea relacionado con obra plástica, VEGAP. Y DAMA. DAMA es una entidad de gestión de derechos de audiovisual. Sí. Cuando dices que gestionan, ¿te refieres a la gestión colectiva que habéis mencionado antes? Yo, por ejemplo, por poner el ejemplo de Cedro, tengo una copistería en la que quiero, aparte de fotocopiar carnes de identidad y testamentos, quiero poder fotocopiar partes de libros, revistas, etcétera. Quiero tener una autorización para hacer eso de una manera legal, a la entidad a la que acudo es a Cedro. Yo soy una emisora de música y a la entidad a la que una radiofórmula y la entidad a la que acudo para regularizar la parte de derecho autoral musical es a SGAE.
soy una sala de exposiciones que quiere poner pendones, banderines, etcétera. Si no tengo los derechos del autor de la obra que voy a exponer, o se los pido al autor o a través de VEGAP, en fin. Alguien acude a Cedro, por ejemplo, si quiere utilizar un texto de cualquiera. Depende a lo que llames utilizar un texto. Si es explotación secundaria del texto, me explico. Cedro no interviene en nada que tenga que ver con la edición de libros, la edición o de periódicos o de revistas. La relación entre el autor y el editor es una relación particular que se centra en un contrato. Ahí Cedro, nada. Lo que interviene Cedro es en la sobreexplotación o en la reexplotación o en la explotación secundaria de la obra. Fotocopiados, escaneados, subidas a campus virtuales, todo este tipo de cosas. Que normalmente el usuario normalmente no lo busca solo de un fragmento de una obra, sino que lo busca de una serie de obras tradicionalmente numerosas. Es decir, un campus virtual de una universidad quiere subir textos educativos de distintos autores. Esa gestión, en lugar de dirigirla hacia cada uno de los autores y editores de todo lo que se quiere subir, se lleva a través de la entidad de gestión. Pero en lo que es ámbito editorial, relación entre autor y editor, el libro se lleva a la librería y se vende, nosotros ahí no intervenimos. Damas son derechos de autor del ámbito audiovisual. De hecho, es el único caso que existe de coincidencia en España, es que los autores de audiovisual pueden estar incorporados a Dama o a SGAE. Punto. Pero digamos que es el único caso. Y estas 4 entidades gestionan derechos autorales. Existen 2 de artistas musicales, AIE y AISG, actores, dobladores, directores de escena y bailarines. Y creo que no me he olvidado de ningún colectivo. Antes lo comentaba alguien aquí presente que, como esto es un poquito sopa de letras y lo de AIE y AISG es solo el primer plato, ahora viene el segundo. AIE, su presidente es Luis Cobos, que para los que tengan cierta edad se acordarán de él, y AISG, su presidenta es Pilar Bardem, y si no nos acordamos de Pilar Bardem, nos acordamos de su hijo, de su nuera, de sus nietos y de todo lo demás. AIE, artistas musicales, AISG... ¿Perdón? No, surgen todas en la ley, salvo SGAE, surgen todas a partir de 1987, cuando se reconocen determinados derechos, como por ejemplo la compensación por copia privada a todos estos colectivos. La más antigua, salvo SGAE, es Cedro, que es del 87-88, y el resto, salvo Dama, que es mucho más reciente, todas aparecieron en 2 años. Es decir, existimos todas desde hace una serie de añitos ya. Y luego están las de productores, claro. Y por eso decía lo de la sopa de letras, porque estas son AGEDI y EGEDA. AGEDI es la de productores fonográficos y EGEDA es la de productores audiovisuales, que también tiene un presidente muy conocido y que el sábado puede llorar mucho o ponerse muy contento, que es Enrique Cerezo. AGEDI, productores fonográficos, EGEDA, productores audiovisuales. Las he dividido por titulares de derechos. Es una sistemática como otra cualquiera. Hay que tener en cuenta que también podríamos haberlas dividido por ámbito de gestión. De tal manera que, vamos a hacer un repaso rápido, en el tema musical habría que regularizar, si estamos hablando de grabaciones, de música grabada, lo que utilizamos, habría que regularizar con SGAE, AIE, y AGEDI. En el caso de grabaciones audiovisuales, habría que regularizar con SGAE o DAMA, según proceda, con EGEDA, con AISG, pero como también normalmente incorporan una grabación musical, por ejemplo, con AIE. Es decir, os he hecho la clasificación fácil, después está la difícil, pero yo creo que como aproximación al tema de que existen 8 y que hay que tener en cuenta un poco la pluralidad de derechos que queramos utilizar, pues bueno, pues yo creo que con haberos transmitido esa mínima curiosidad para investigar si tenéis que utilizar algo, pues yo ya me sentiré satisfecho. Y como creo que ya estamos un poquito fuera de tiempo, pues pido perdón a la organización y queda abierto el turno de preguntas por si queda alguna pendiente. Yo quería preguntarte sobre, no me queda muy clara la diferencia entre derechos reprográficos en general
¿Y cómo se vincula eso con tema patentes, marcas? No tiene nada que ver. La patente o la marca, derecho reprográfico es tú tienes un libro y quieres utilizar ese libro, esa revista, esa publicación. El derecho reprográfico es un derecho de propiedad intelectual. Marcas, patentes son derechos de propiedad industrial que protegen, a ver, puede haber una conexión, a lo mejor ya sé a dónde vas, pero en principio, en un punto de corte natural, derechos reprográficos son de propiedad intelectual. Marcas, patentes son signos identificativos de un producto y son derechos de propiedad industrial. No sé si es que te refieres al formato editorial como... A ver, el derecho de propiedad intelectual defiende únicamente la creación intelectual. La creación intelectual entendida, quiero decir, en otros sistemas fundamentalmente anglos se mezcla el concepto de propiedad intelectual con el de propiedad industrial y todo se denomina propiedad intelectual, o sea que no es ninguna pregunta rara ni exótica. Lo que pasa es que aquí en derecho continental tenemos como dos partes, propiedad intelectual y propiedad industrial. Propiedad intelectual, digamos que es feo decirlo, pero la más espiritual, quiere decir, la derivada de la actividad creativa pura y dura. La propiedad industrial está mucho más cercana a la protección de símbolos identificativos, de empresas, de marcas o de de procedimientos creativos. Una marca, la marca Coca-Cola, está protegida de muchas maneras, pero fundamentalmente como marca, porque identifica un producto. No es tanto una actividad, es decir, la Coca-Cola como líquido o como bebida no es una obra. Sin embargo, hay una marca que protege ese determinado producto. Los derechos reprográficos son los derechos de autor y editor derivados de la explotación de esa obra que se presenta como libro. No puedo decir, voy a publicar un texto particular y lo protejo bajo una marca o bajo algo así, no. A ver, tu texto, desde el momento en que lo creas tú y lo divulgas, está protegido. Sí, dime. Vale, yo genero una obra y en el momento en el que genero la obra, no sé, la divulgo, pero la divulgo solo a una persona y se la apropia a esa persona. ¿Cómo demuestro yo que es mía? Es que eso ya me parece... Pues eso es como cualquier otro tema de prueba en derecho. ¿Qué decir? Pues a ver cómo se la pasas. Me explico. ¿Eso puede pasar? Sí. ¿Ha pasado? Sí. ¿Pasará? Sí. A partir de ahí es un problema de cómo la divulgas, cómo se la pasas a esa persona. Es difícil montar la prueba. Pero, por ejemplo, un correo electrónico, un algo que demuestre que eres tú quien se la pasa con una determinada fecha de anterioridad. Es decir, la prueba perfecta sería cojo, la llevo al registro de la propiedad intelectual, la inscribo y entonces se la paso. Las cosas normalmente no funcionan así, a veces sí, pero normalmente no. El registro entonces solamente por este caso, porque no tiene ninguna otra validez. A efectos de prueba. O sea, simplemente yo voy y registro y para que no ocurran estas cosas, ¿no? Vale, vale. O sea, por ejemplo, la llevo y se la voy a dar me la vas a dar a mí, que me dedico a ver si la muevo y te la consigo, que te la coloquen en una editorial, y me la das un día, me la das en papel. Me la das en papel. Y yo soy un espabilado y digo, uy, esto mola y esto está bien. Es más, incluso la tanteo con gente que conozco del sector y me dice, oye, que esto tiene salida, que esto... Y hay alguien que me dice, uy, incluso de aquí menudo guión de película sale. ¿Y quién es el autor? Y digo yo, ¿yo? ¿Qué me dices? Pues sí, ya ves, tururú. ¿Puede pasar? Sí, habrá pasado, seguro que sí. Entonces, de ahí sí que el registro tiene ese mecanismo de publicidad. No te da más derecho, pero sí que te puede permitir la solución del conflicto en un caso de estos. Es decir, si yo la he inscrito, hoy es 21, si yo la llevo y me dan el sello el día 21 de mayo, y hasta donde yo sé, sí, tienes el de Madrid, hay uno en la calle Santa Engracia, en la plaza del descubridor Diego de Ordaz,
en Metro Río Rosas y... Dime. Sí, ese es el central y el de la Comunidad de Madrid está en Santa Engracia. Cualquiera de los dos sirve. ¿Tiene algún coste ir a que te sellen esto es mío? Pero para cualquier tipo de ítem, o sea, igual es una obra consecutiva, te pueden sellar eso que es todo tuyo. No tienes ni... Vale. Y luego tengo otra pregunta. Muchas veces en Internet pasa que una foto se coge y acaba en otro sitio y en otro, entonces acaba siendo anónima de alguna manera. Vale, pero a manos de yo, la última que la he visto después de que haya pasado de manos en manos, para mí es totalmente anónima. Si la uso, ¿tengo yo la culpa o el que la ha puesto ahí sin citar a su yo? Vale. Quiero decir, otra cosa es las consecuencias que vaya a tener eso. Pero ojo, el responsable último es quien la utiliza. ¿Ya me entiendes? La pregunta... Sí, pero yo no puedo acceder a quién ha hecho eso y pedírselo. Claro. Porque han cortado todos esos nexos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues si no estás amparada por una de las excepciones, no usarla, ya está. O usarla si no la estás utilizando de un modo correcto. Vale. Es decir, yo sé que esto no encaja en determinados comportamientos que hacéis habituales, pero la respuesta a nivel legal es maravillosa, es que no hay. Para registrar una cosa sirve, por ejemplo, un contrato de cesión, por ejemplo. Me están desarrollando una plataforma informática, entonces los informáticos me han hecho un contrato diciendo que los derechos me pertenecen a mí. Si una tercera persona me plagia algo, yo soy el cliente. Y entonces después los informáticos me pasan a mí los derechos. Sí. Y entonces si una tercera persona, digamos, me copia, no sé hasta qué punto la idea o la plataforma o lo que sea, el contrato que yo tengo de cesión de los informáticos a mí me sirve como prueba de que la idea es mía, o sea, de que... No sé absolutamente nada,